Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de carácter filosófico, teológico, económico, educativo y de otra índole. Ya en otros tiempos ha estado con nosotros el profesor Minaya, el profesor Julio Minaya, y ahora ha regresado con refuerzo. Así que vamos a tener un programa muy importante hoy. Además, vamos a hablar de un filósofo estelar del pensamiento filosófico latinoamericano, hispanoamericano y por supuesto dominicano. Vamos a hablar del profesor Andrés Avelino. Profesor Minaya, bienvenido a Dialéctica. Muchas gracias una vez más. Ya hemos estado por acá y siempre con mucho placer, con mucha satisfacción asistimos cuando ustedes nos dan la oportunidad de participar. Y hoy, como usted dijo, estamos acompañados de Álvaro Alejandro Ramírez, un joven profesor, ya estudiante de término de la carrera de licenciatura en filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y una persona que se ha interesado mucho por ciertamente estudiar, examinar y ahondar en esa personalidad que se llama Andrés Avelino, el gran filósofo dominicano. Muy bien, Álvaro, bienvenido a Dialéctica. Muchas gracias, ¿verdad? Agradecido con usted, con el profesor Minaya, por la invitación, ¿verdad? Por el espacio para poder conversar acerca de este filósofo tan importante para la República Dominicana como es Andrés Avelino. Así es, el profesor Humberto Contreras. Profesor Humberto, muchos saludos para usted, que de hace ya buen tiempo estaba solicitándonos hacer un programa hablando de Andrés Avelino. Y entonces aquí estamos con unos expertos en la materia. Quiero también saludar a la profesora Artidiello, Mabel Artidiello, que también es una gran amiga nuestra y que es una conocedora también del profesor Andrés Avelino. ¿Usted conoce a Mabel, profesor? No, además de colega, es una gran amiga. Ajá, o sea que también yo me sumo a esa salutación a la profesora y amiga Mabel Artidiello, que hizo su doctorado precisamente acerca del pensamiento, de la vida y la obra de Andrés Avelino en Alemania. Así es. Su doctorado en filosofía fue sobre Andrés Avelino. Colega mía en INTEC, y yo además he sido profesor de sus hijos. ¡Qué bien! Así es. Bueno, ya ven ustedes que vamos a tener un programa muy útil, muy importante sobre el profesor Andrés Avelino. Vamos a hacer una brevísima pausa y cuando regresemos entonces entraremos en materia con Álvaro y con el profesor Minaya. Pausamos y volvemos en breve. Como les decía, vamos a hablar del profesor Andrés Avelino. Andrés Avelino García Solano, pero poco conocido como García Solano. Profesor, ¿por qué Andrés Avelino y no Andrés García Solano? Muy bien, esa pregunta es interesante porque hay una confusión, ya que Andrés Avelino le puso a su hijo, a uno de sus hijos, Andrés Avelino García Ramón como segundo apellido, García Ramón. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, como vivió últimamente este último, su hijo, que le decíamos Andresito también, es decir, Andrés Avelino García Ramón, y fue decano de la Facultad de Humanidades y fue director del departamento en ese momento, llamado así, de Escuela de Filosofía de la UAS. Filósofo también. Filósofo, claro, y también escribió una obra en 2 tomos llamado Lógica formal, ¿no? Qué bien. Entonces, hay una confusión. A veces las personas piensan que el hijo es el padre. Sí. No. Sucede mucho eso. Sí, ciertamente. Pero muy tempranamente el filósofo Andrés Avelino, ¿verdad? De la época de la dictadura de Trujillo, él desde muy temprano adoptó un seudónimo. Aquí mismo, en el libro de Fantaseos que tenemos por acá, él aclara acerca de eso de Avelino, ¿no? Entonces, lo aclaró temprano. Sí, tempranamente. Ese es uno de sus primeros productos. Claro, él tenía 21 años cuando escribió este libro de poesía. Y él, en el primer poema, aclara eso. Informa hasta de verso, vamos a decir una estrofa, ¿no? Dice él: mi nombre se forma de ave y de lino. 2 puntos.
evoca todo lo suave y encierra todo lo fino. Wow. Es decir, que ahí él explica de alguna manera por qué se puso ese seudónimo. Es decir, Avelino. Mi nombre se forma de ave y de lino. Evoca todo lo suave y encierra todo lo fino. Bien. Sí. Wow, qué bueno. Y a partir de ahí entonces, Andrés Avelino. Todos sus libros, Andrés Avelino. No figura García, su primer apellido, ni su segundo apellido Solano por parte. Ah, caramba, qué bien. Así es. Bueno, y muy conocido en el mundo intelectual, aunque no tanto en la calle, en sentido general. Cuando le dije al director que íbamos a hablar de Andrés Avelino, un filósofo me dijo, es griego, porque hablaba mucho de filósofo griego. Digo, no es griego, es dominicano, Sí, sí. Andrés Avelino. ¿Por qué podría una persona interesarse, un estudiante de filosofía, interesarse en la figura de Andrés Avelino? ¿Qué, en el caso tuyo, qué es lo que más te ha llamado la atención para interesarte en abundar en la investigación sobre el profesor Avelino? Bueno, en mi caso, lo que me llevó a Andrés Avelino fue cuando yo inicié la carrera, cursé una asignatura denominada Pensamiento Filosófico Dominicano. Y ya ahí dentro de esa asignatura, por supuesto, ¿verdad? Mi profesor fue acá, Julio Minaya. Okay. Sí. A cada estudiante le correspondía estudiar una obra de filosofía dominicana. Y yo desde que vi el título de aquella obra, que recuerdo era la última en la lista, me llamó la atención, ¿verdad? O sea, metafísica categorial. Ah, ok. Y también que ya de por sí había escuchado con anterioridad que a Andrés Avelino se le consideraba el filósofo, el primer filósofo sistemático en la historia dominicana. Ya precisamente con esa reputación, digamos, todo eso me llamó la atención. Y por ese motivo me decidí a estudiar su pensamiento. Pero yo dije, bueno, si se le considera que es un pensador tan importante, de tanto peso en el pensamiento dominicano, hay una sola forma de saberlo, y es ir a leerlo. Así es. Profesor, qué interesante que él hace énfasis en el aspecto sistemático, porque tenemos muchos pensadores en nuestro país. Usted mismo aquí ha hablado mucho de Pedro Francisco Bono, y hemos hablado de Pedro Enrique Ureña y de otros tantos dominicanos que han aportado al fortalecimiento de una visión filosófica nuestra. Pero él dice el que sistematiza, ¿verdad? El sistemático, el filósofo dominicano sistemático, Andrés Avelino. Sí, ciertamente. Y así también lo pondera y lo considera su amiga y mi amiga, la doctora Mabel Artidiello, que su tesis doctoral sobre Andrés Avelino no se ha publicado. Se está esperando un tiempo, está madurando. Ella me dice que ese libro viene, que viene con fuerza. Y ella entonces enfatiza eso de la sistematicidad. Es decir, que Andrés Avelino no es un filósofo cualquiera. Debemos decir que, por ejemplo, en el año 1953, que aquí se llevó a cabo el primer Congreso Interamericano de Psicología, ¿verdad? En la época de Trujillo, hay que decir que un filósofo que asistió a ese congreso, un mexicano llamado Osvaldo Robles, dice en uno de sus discursos que la América hispánica había prohijado 3 pensadores originales. José Vasconcelos de México, Francisco Romero de Argentina y Andrés Avelino de República Dominicana. Eso se dijo en ese congreso y habían más de 30 delegados de Estados Unidos, habían de Canadá, habían de Alemania, de Londres, de España, de Francia, ¿verdad? Delegados de muchos países en el 1953, así lo definió Osvaldo Robles a Andrés Avelino. Ok. Y por supuesto que entonces, si es uno de los más influyentes de Hispanoamérica, de la República Dominicana, ni decir, ¿verdad? Con ese criterio sistemático. ¿Qué pudiera decirse que es como la característica fundamental del pensamiento filosófico de Avelino, y que tú tienes registrado algunos pensadores que considere que son como los que más influyen en su punto de vista, en su visión?
Sí, por supuesto. La filosofía de Avelino es una que para poder entenderla adecuadamente hay que ver muy bien su contexto, ¿verdad? Más allá del contexto político, que a veces, digamos, lo precede como reputación no tan positiva, está también el contexto de los avances y debates dentro de las ciencias y la filosofía durante el siglo XX. ¿Qué sucede? Ya a finales del siglo XIX, varias de las ciencias denominadas duras entran en crisis. La física y la matemática, por motivo de que sus teorías fundamentales, sus fundamentos, sus cimientos comienzan a tambalear. Y, en consecuencia, los sistemas filosóficos se vieron afectados por ese fenómeno. Ya dentro de esos debates acerca de las teorías científicas, en especial las teorías de la física en ese momento, es que Avelino obtiene lo que él denominó en un momento su intuición original, que fue precisamente la del concepto de categorial. Y precisamente, ¿qué es esto de categorial? Que está en el título de su obra principal, que uno lee mucho, pero que, ¿verdad? Uno lo intenta, lo lee, pero no queda tan claro. Bueno, Avelino lo que se propone con su metafísica categorial es crear un sistema metafísico general en grado sumo, ¿verdad? Una filosofía que pueda englobar todas las esferas de la realidad sin dejar ninguna afuera. Y así precisamente su concepto de categorial, de manera sintética, podríamos afirmar que es una objetividad absoluta. No como en sistemas filosóficos anteriores, dirá Avelino, que van a encontrar el ser en una esfera particular de la realidad. Algunos la van a encontrar en las ideas, en las cosas sensibles, en la intuición misma, en la experiencia, en el yo, pero Avelino lo que está buscando es un fundamento, una realidad totalizadora, abarcante, que no se quede confinada a ninguno de esos aspectos particulares. Y de ahí la originalidad e importancia del sistema de Avelino. Precisamente partiendo acerca de esas reflexiones acerca de la metafísica, él va a esgrimir tanto una crítica como un nuevo ideal de ciencia. De Avelino se habla bastante, además de su metafísica, por supuesto, de su ética, de su estética, pero algo que se deja de lado es la relación de la filosofía de Avelino con lo que ya en décadas posteriores a la publicación de su obra principal se llegó a denominar filosofía de la ciencia. Y es que cuando uno lee a Avelino, de todas sus obras, uno encuentra que hay referencias constantes a los debates científicos del momento. Y precisamente si uno revisa el índice de su metafísica categorial, uno se da cuenta que la mitad de los capítulos hablan acerca de ciencia. Teoría de la entropía, mecánica cuántica, principio de indeterminación de Heisenberg, la relatividad general, especial, principio de sistema cerrado. Y ese es un aspecto que ha sido poco explorado del pensamiento de Avelino. Precisamente como ya Avelino, antes de que el término existiese, ya estaba haciendo filosofía de la ciencia. Y ahí en ese mismo tenor dejó una serie de reflexiones interesantísimas que, ¿verdad? Y esto ya es mi afirmación en base a mis investigaciones recientes acerca del autor, afirmaciones que la harían más adelante filósofos de la ciencia tales como Karl Popper y Mario Bunge, ¿verdad? Para precisamente ver la originalidad y la importancia de su pensamiento. Excelente, profesor, pero ¿y qué estudiante es este? Que maneja también toda la temática. Muy bueno, excelente exposición. Y hay un detalle, profesor, que a mí me llama la atención. Él habla de la objetividad plena en la visión del profesor Avelino, y eso es muy retador para una persona hablar, y más para un poeta. Hablar de objetividad y de objetividad absoluta, y que lo recrea, dice el profesor, en su visión categorial, ¿verdad? Su metafísica categorial. Incluso
cuando se habla de metafísica, la combinación de la metafísica con la objetividad es retador para cualquier persona, porque se supondría que se tomen en cuenta muchos aspectos relativos, subjetivos, intuitivos de la persona, relativo, por ejemplo, a la misma poesía, a la literatura y a la filosofía, especialmente a la parte de la metafísica. Y hay algunos aspectos interesantes que debemos destacar un poco más adelante, que es la referencia al postumismo, ¿verdad? En Avelino. Pero ahora quisiera yo, profesor, que usted nos hiciera alguna referencia a la vida del profesor Avelino, porque él desarrolló todo su proceso académico, pedagógico, ¿qué podríamos decir? Las 3 primeras partes del siglo, ¿verdad? Del siglo pasado, hasta el año 1974. Sí. Pero ya desde 21 años, desde el año 20, 21, 22 y así, ya comenzaba a tener presencia a nivel nacional. ¿Cómo era, profesor, la imagen del profesor Avelino en el mundo académico y en el mundo social, que después vamos a hablar un poco del político, el mundo académico y social en aquellos tiempos? Ya. Bien. Un jovencito que viene de Montecristi, bueno, de Santiago, porque Santiago fue la antesala. De Montecristi, de un campo de Montecristi, llega a Santiago, ¿verdad? En Santiago hace parte de su bachillerato, de estudios del bachillerato, y entonces allí lo nombran como profesor. Todavía no es profesor graduado en la escuela normal. Viene aquí a la capital, y entonces aquí estudia en la escuela normal, se gradúa como profesor de la escuela normal, y es en ese tiempo, porque en el 22 por ahí es que se gradúa de maestro normal. Entonces, un año antes, en el 21, escribe Fantaseos. Es decir, que vemos que muy tempranamente Avelino se da cuenta de su vocación poética. Sí. Una vocación que la fue entonces de alguna manera combinando, balanceándola, con su vocación científica, vamos a decir. Sí. ¿Por qué? Porque no olvidemos que recibió un diploma de doctor en ciencias matemáticas, ¿verdad? Imagínese. Entonces estudió física teórica. Avelino dejó un texto de física teórica, dejó un libro de cálculo infinitesimal, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre con el Avelino poeta, con ese Avelino científico? Bueno, ya en el 26 es agrimensor y es ingeniero. Imagínese. ¿No? Ingeniero civil. Y estudió física teórica. Ingeniero de caminos. De caminos, sí. Él fue ingeniero de caminos. Pero tan pronto termina aquí su carrera universitaria, va a México a especializarse en un curso de matemática. O sea, que todo esto que tú planteabas ahorita, ¿verdad? De esa relación que tiene con la filosofía de la ciencia, es porque es un hombre también que está vinculado tempranamente a la ciencia y es un gran lector, ¿verdad? Y un hombre que produce conocimiento, no solamente posteriormente en filosofía, sino también, como tú dijiste ahorita, en esa tesis que tiene acerca de Jacinto de la Concha, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que Avelino se va construyendo, es un hombre polifacético, pero él dice, en referencia a la filosofía, todo lo que yo he hecho en filosofía se lo debo a mi vocación magisterial, es decir, a mi rol como maestro. Parece que ese rol como maestro lo retaba a él, ¿verdad? A seguir buscando. Y dice, se le preguntó, bueno, Jorge Tena Reyes, que vive actualmente, y qué bueno que viva actualmente, le hizo una entrevista un año antes de morirse, en 1974. Y en esa entrevista hay un resumen de su vida, ¿no? Esa entrevista la tiene publicada en la página web, la Escuela de Filosofía de la UAS, que aprovecho para decir que su director, el profesor Eulogio Silverio, está haciendo un gran trabajo de rescate, porque está subiendo, ¿verdad?, a esa página
muchos trabajos de Andrés Avelino, algunos de los cuales, de esto, por ejemplo, ya lo tenemos en esa página web de la Escuela de Filosofía de la UAS, ¿no? Entonces, podemos decir que Andrés Avelino, en la entrevista se le pregunta acerca de su vocación filosófica. Y entonces él dice, yo estuve caminando por diversos senderos, estuve abrevando en ríos, la ciencia, el arte, ¿verdad? La poesía, la física, matemática. Estuve abrevando en ríos, pero cuando llego a la filosofía, me encuentro en el océano. Wow. Y ahí me quedé. Y de ahí que sus grandes obras y sus principales obras y sus más múltiples obras son filosóficas. Ok, y entonces, profesor, yo hice una referencia al postumismo, que también viene de buen tiempo, ¿verdad? De la juventud de Avelino, como un modelo, ¿verdad? Poético de enfocar el arte y particularmente la filosofía, y también de ajustarlo a la cotidianidad, al desarrollo permanente de la vida de las personas. ¿Qué podríamos decir representó la presencia del profesor Avelino en el surgimiento y desarrollo de este movimiento del postumismo? Profesor, o puede ser también profesor, si quiere referirse a ello. Sí. Pues si tiene algo que decirle, no hay problema. Adelante. ¿Puedo usar primero? Bueno, pues bien. Aquí en este libro, pequeño libro llamado Fantaseos, que es una especie de recopilación de los primeros poemas del filósofo, del poeta Andrés Avelino, está el manifiesto que él escribió sobre el movimiento postumista. Al inicio está también el trabajo, un documento del principal de todos ellos, de los tres, porque tenemos que hablar de Domingo Moreno Jiménez, ¿verdad? Sí. Que es el mayor, ¿verdad? Y que fue el que más descolló en ese movimiento. Sí. Ahí está Andrés Avelino y está también Rafael Augusto Zorrilla, ¿no? Los tres. Entonces, Andrés Avelino representó ahí en ese movimiento, vamos a decir, al pensador. Al pensador. Cuando uno lee el manifiesto postumista de 1921, uno encuentra ahí mucha injundia, uno encuentra conceptos y categorías filosóficos empleados, pero debidamente en un joven que tiene más o menos tu edad, ¿no? 21 años. Y ya, cuando uno lee eso, uno cree que uno está leyendo algo que escribió con una persona de 50, como mínimo, ¿no? Sí, porque los autores que maneja, la categoría que usa para describir y para plantear cuáles son los fundamentos ideológicos, teóricos de ese movimiento que ellos emprenden, entonces uno se queda asombrado. Postumismo, el nombre lo dice, no es como algo que será conocido después que ellos mueran, ¿no? Sí. Algo póstumo. Sí. No es algo del presente, porque el presente que vivían ellos, y eso está claro en algunos autores que lo han trabajado a él, ese presente está muy ligado al nacimiento de ese movimiento poético llamado postumismo, porque estábamos en los 8 años de la ocupación militar. Norteamericana. Y en algunos, hay un verso, hay una poesía dedicada a Cayo Báez, que fue torturado, ¿verdad? Hecho prisionero y torturado en el este, en ese movimiento campesino, ¿verdad? En protesta por la presencia y porque estaban expropiándole las propiedades, ¿no? Sí. Y ahí hay un poema del joven Avelino dedicado a Cayo Báez y habla de la barbarie, cómo la barbarie cae sobre este infeliz campesino, ¿verdad?, que está reclamando su derecho. Entonces, podemos decir que el postumismo fue postumismo en gran medida porque Andrés Avelino, de alguna manera, puso su talento, ¿verdad?, juvenil al servicio, lo conceptuó, lo teorizó, le dio las bases ideológicas y filosóficas a ese movimiento. Y los reconocieron así los demás integrantes de ese movimiento, ¿no?
Y ese movimiento se mantuvo, profesor, por buen tiempo. Sí, y llama la curiosidad Sí. que se mantuvo sin Andrés Avelino, porque Andrés Avelino tomó, como decimos, Ajá. los caminos de la ciencia, los caminos de la filosofía, y vamos a decir que en la misma filosofía, aunque él ya no está trabajando la poesía, pero Álvaro es testigo que cuando Avelino escribe en su prosa están presentes las metáforas. Ah, Sí, claro, está el poeta. es un poeta. Claro que un poeta sí, nato, una así es. prosa poética. Bueno, excelente. Estamos hablando del profesor Andrés Avelino, poeta, científico, filósofo dominicano, que escribió bastante sobre metafísica, sobre lógica, sobre ética. La ética era también sobre estética, refería, ¿verdad? Era un componente importante de su pensamiento. Y yo hice una referencia ligera que creo que vamos a desarrollar especialmente en la segunda parte. A ese Avelino, dice usted, profesor, ese Avelino que potencializa el postumismo en tiempos de ocupación, donde es necesario como escribir para la posteridad. Y entonces la posteridad llegó. Se fueron los americanos, ¿cómo se dice? Los estadounidenses, y entonces vino un régimen muy peculiar. Vino un entremés y luego un régimen muy peculiar que fue el trujillismo. En la era de Trujillo, en cierto sentido, había que estar o no estar. Ahí era como el que no está conmigo, está contra mí. Y entonces, dentro de esos intelectuales, poetas, filósofos nuestros, unos tomaron un camino y otros tomaron otro camino. Y diversos. ¿Qué pasó con el profesor Avelino a partir de la llegada de Trujillo al poder y del establecimiento de un nuevo modelo? ¿Qué pasa con el profesor Avelino, profesor? Bueno, sí. La cuestión acerca de la relación entre Andrés Avelino con el régimen de Trujillo y por extensión, en qué medida se ve reflejado ese lazo en su filosofía, es una cuestión bastante controversial que ha llevado a algunos a rechazar su pensamiento de manera dogmática y ha llevado a otros a abrazarlo sin darle mucha mente, digamos, al contexto en el que se desarrolló ese pensamiento. Y aunque yo realmente no soy partidario de que se puede reducir un pensamiento, un corpus teórico, exclusivamente en sus consecuencias políticas o en su contexto político, sí es innegable que Avelino le prestó un servicio ideológico al régimen. Y esto es algo que el autor Orlando Obgio ha trabajado exhaustivamente y, según mi criterio, de manera conclusiva, demuestra que Avelino tuvo afiliación al régimen más allá de un apoyo pasivo, ¿verdad? Dos puntos bastan como evidencia. El primero es que cuando Trujillo toma el poder, circuló un manifiesto en la región del Cibao apoyando al régimen, firmado por una serie de intelectuales dominicanos. Y entre los intelectuales figuraba la firma de Andrés Avelino. Ya de manera posterior, cuando el régimen se cimienta, Obgio recoge el hecho de que Avelino tenía un proyecto de escribir una obra de filosofía política, defendiendo el régimen, pero que por motivos desconocidos nunca se llegó a completar. Eso no significa, como había dicho previamente, que su pensamiento se exhauste en su apoyo a Trujillo. Incluso aspectos de su filosofía que, si se toman seriamente, van en contra precisamente de las acciones tomadas durante este régimen por distintos militares y por el mismo Trujillo. Avelino, una de sus críticas principales a la ciencia moderna, que hace en su metafísica categorial, es su concepción instrumental
del mundo. Cómo todo es reducido a la técnica, a la tecnología, y cómo eso se devuelve en una especie de giro dialéctico hacia el mismo ser humano. El ser humano que convierte todo en un instrumento se vuelve a sí mismo un instrumento también. Y a eso Avelino se oponía firmemente. Irónicamente, creo que ¿verdad? De los regímenes que más logró industrializar e instrumentalizar a los ciudadanos dominicanos fue precisamente el régimen de Trujillo. Entonces, precisamente se ven ahí algunas diferencias, aunque hay algunas similitudes, algunos puntos en común. Bien, bueno, profesor, estamos en una parte gruesa, ¿verdad? Aquí tenemos que ir a una pausa, pero al regresar de la pausa vamos a hablar, porque está sugiriendo, Álvaro, que tuvo su consecuencia, ¿verdad? La posición que él asumió frente al trujillismo y el propio Trujillo en la imagen pública del profesor Avelino. Y entonces sería bueno referir si hay razón para que haya esa consecuencia en esos matices o no. Y de eso entonces vamos a hablar con ustedes después de una breve pausa. Así que pausamos y volvemos en solo unos segundos. De regreso en Dialéctica, porque la verdad importa, estamos hablando del profesor Andrés Avelino en el programa de hoy y hemos referido algo sobre su vida, sobre su poética, sobre el postumismo, sobre sus primeros años en el desarrollo de la filosofía. Hemos hecho referencia también al carácter multiforme de su quehacer en sentido general, porque era matemático, físico, poeta, filósofo, bueno, cuántas cosas, con doctorado y de todo. Es decir, estamos hablando de una personalidad extraordinaria del mundo intelectual dominicano. Y al irnos a la pausa, estábamos hablando de Avelino en los tiempos de Trujillo, en los primeros tiempos. El régimen de Trujillo era muy fuerte y además muy abrasador en términos de las personas. Exigía demasiado identidad. Y sobrevivir y definir un pensamiento independiente, un pensamiento propio, en medio de ese sistema que tenía incluso, profesor, tenía incluso a otros intelectuales y a otras plumas y a otros pensadores con un sistema de complicidad amplio. Es decir, que era complejo para usted ser auténtico cuando podía tener incluso dentro de sus propios colegas a una persona que amenazara contra esa autenticidad. ¿Cómo logra el profesor Avelino conformarse un pensamiento propio en medio de un sistema como el sistema de Trujillo? Profesor, cualquiera de los dos, que les parezca. Quisiera ensayar para completar la idea antes de la pausa comercial. Sí, como le decía antes de la pausa comercial, a pesar de las diferencias entre el pensamiento de Avelino, algún aspecto del régimen, sí había ciertas similitudes. Una parte importante del contexto de aquella época a considerar es que el pensamiento de Avelino, y esto, ¿verdad?, ha escrito al respecto Mabel Artidielo, es cómo se encontraba incluido en el movimiento del antipositivismo. Un movimiento que, desencantado con las consecuencias sociales que tuvo el positivismo latinoamericano, se vuelve muy crítico de su concepción de la ciencia y de su ideal social. Parte importante del antipositivismo era la vuelta al espiritualismo. Ahí precisamente entre las influencias de Avelino uno encuentra que hay influencias escolásticas, como la de, ¿verdad?, Tomás de Aquino, influencias de filósofos que fueron ignorados por los positivistas, como el caso de Platón, Aristóteles, Hegel, etc. En ese aspecto, una filosofía que centrase lo religioso y precisamente la legitimidad de lo religioso frente a un mundo completamente irracional, se vincula un poco
con la forma en la que el régimen se legitimaba ideológicamente, que era precisamente con la elevación cuasi mesiánica de la figura de Trujillo, ¿verdad? Todos conocemos aquella frase, ¿verdad?, de Dios y Trujillo, ¿verdad? Ahí al mismo nivel. Pero la cuestión que usted plantea es una importante, porque, ¿verdad?, sea que uno quisiese o no, había que ajustarse a la normativa del régimen. Y no descuento que Avelino tuviese sus diferencias profundas con el sátrapa, pero lamentablemente lo que tenemos constatable, comprobable, han sido los hechos. Y si nos limitamos a los hechos, solamente podemos asegurar lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Evidencia proveída por Objío. Pero creo que es importante, ya finalizando mi intervención, que esto no debe de disuadirnos de estudiar a Avelino, porque las ideas por sí mismas no hacen daño, ¿verdad? Lo importante es leerlo de manera crítica y de allá rescatar lo importante. Y lo que, ¿verdad?, haya que remover o criticar, se le critica, sin mucho problema. Así es. Sí. Álvaro ha hablado del contexto. Sin el contexto no vamos a entender el texto. No vamos a entender el personaje. Sí. Hay que trasladarse un poco a la época. Fíjense, acabo de leer hace poco un trabajo donde se dice que Balaguer estuvo en contra de la invasión de los Estados Unidos y por discursos que estaba lanzando en varios pueblos, cayó 2 semanas preso. Ajá. 2 semanas preso estuvo Balaguer, eso está registrado. A Domingo Moreno Jiménez lo persiguieron y tuvo que meterse, es decir, los marines, y tuvo que escabullirse porque lo iban a tomar preso. Es decir, estos jóvenes están dentro de la Unión Nacionalista. Sí. Américo Lugo, Fabio Fiallo son personajes importantes, ¿verdad?, dentro de ese movimiento. Sí. Y los gavilleros en el este también son expresión, ¿verdad?, de una protesta social, de una incomodidad, una reacción, ¿verdad?, de una rebeldía en contra de lo que hay. Y estos jóvenes, de manera muy subrepticia, en la forma en que pudieron hacerlo, desde el postumismo, a través del verso, hay una repulsa a esa presencia, Ahora bien, ocurre que los estadounidenses aquí, invasores, impusieron un orden a sangre y fuego, un desarme, etcétera, etcétera. Estos jóvenes están viendo, vamos a volver a lo que teníamos antes, donde el país dividido, dirigido por caciques en cada región, estaba sumido en el desorden absoluto, ¿verdad? El conchoprimismo, famoso, ¿no? Así es. O vamos a ver si a través de un proyecto político organizamos el país y establecemos un orden. Ahí hay una especie como de disyunción. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el país? Y viene entonces este señor, que fue precisamente adiestrado por los mismos invasores, y estos jóvenes intelectuales, una parte de ellos, porque Pedro Mir no está dentro de ese grupo, ni Juan Bosch, ¿verdad? Ni Jiménez Grullón, ¿verdad? No está dentro de ese grupo, porque hubo un núcleo que prefirió irse. Pero usted dijo ahorita que no era para dedicar a elegir, ahí no había medias tintas. No. O estoy a favor o estoy en contra, me voy de este país. Bien. Avelino entonces es de los que opta por quedarse en este país y apostar a ese proyecto de orden. A eso se le llamó dictadura honrada. Un César necesario, se le llamó en América del Sur. Necesitamos una dictadura honrada. Oye, eso que es honrada, el honrado ahí hay que ponerlo entre comillas, ¿verdad? Necesitamos una dictadura honrada, un César, una persona que pueda
ya que se fueron los americanos, ¿verdad? Y tenían submarines aquí y presencia, entonces necesitamos ahora un César, ¿verdad? Una dictadura honrada que le llamaban, porque decía un mexicano, estamos cansados de desorden, lo que queremos, no, sí, de desorden. Sí. Y de libertad, De libertinaje. entendida como libertinaje. Sí. Entonces lo que necesitamos es orden. Sí. Eso lo dijo un mexicano, un autor. Se recurre a eso Sí, muchas veces. con frecuencia, ¿verdad? Sí. En el mundo político, para justificar. Exactamente, cuando el péndulo va hacia una parte del desorden y de la anarquía y incontrolable, ese libertinaje, las sociedades a veces como que y nacen o se fabrican personalidades. Un Hugo Chávez, por ejemplo, en Venezuela. Bueno, Trujillo entonces representa para este grupo de intelectuales, Andrés Avelino, etcétera, una esperanza de orden y de organización. Nosotros sabemos a qué costo fue eso. ¿A qué costo fue eso? Pero no Andrés Avelino apostó. No necesariamente él prevía eso, ¿verdad? Que va a suceder. No, desde luego. Y lo que vemos es que si el filósofo Avelino apoyó a Trujillo, el político o dictador Trujillo apoyó a Andrés Avelino. Por ejemplo, el hijo del Andresito, que también llamado, como dijimos al inicio, Andrés Avelino también, pero García Ramón son sus apellidos. Un día, una tarde, dialogando en su casa, me dijo mi padre que Trujillo convocó a un grupo de personas para consultarle sobre la construcción de la Universidad de Santo Domingo. Eso fue alrededor al inicio de los 40. Dentro de esa persona estaba Andrés Avelino. Es decir, que está colaborando también con la educación porque ve que el hombre está organizando, está completando la comunicación terrestre en el país, que está organizando la vida institucional, a su modo, claro, dictatorial. Pero eso es institucionalizar. Sí, exacto. A su modo, como usted dice. De esa manera, a la mala, vamos a decir. Y el que se oponga a eso, bueno, se quita del medio, porque de eso se trataba. Entonces, Andrés Avelino pudo ver que este hombre estaba por organizar el país en la finanza, en la educación. Y entonces él asiste allí a esa reunión con el grupo de los Salomones, como se le dice, a ese grupo de sabios, porque Trujillo se dejaba asesorar. No era que... Yo pienso que Trujillo, frente a Andrés Avelino, el filósofo, estaban de tú a tú. Es decir, él reconocía que hay un talento y ese talento yo lo necesito y yo lo voy a respetar. Por algunas anécdotas que me contó también Andresito, mi profesor, yo llego a esa conclusión también. A Andrés Avelino le preguntaron que se estaba determinando dónde iba a estar ubicada la universidad, dónde debía de ser. Estaba Julio Ortega Frier también. Que iba a referir a Ortega Frier, a Peñavalle. Entonces, estaba un grupo de personas. Entonces, Julio Ortega Frier, que era el dueño de esa tierra donde está ahora la UAS, dijo, yo dono lo que se necesite para que se construya en esa finca que yo tengo ahí. La ciudad llegaba, era la gente, tenía... De la Máximo Gómez. A la Máximo Gómez, exactamente. Y luego eran mango, guayaba, a matarse el hambre iba la gente y le llamaron mata hambre a eso, de alguna manera. Pues entonces... ¿Cuál fue la posición de Andrés Avelino en relación al punto donde debía ubicarse construirse la universidad? Esa universidad, hoy llamada Autónoma de Santo Domingo, dijo, debería ser luego del río Jaina, porque la ciudad va a ocupar este lugar. Y entonces quedaríamos en medio de la ciudad. Y es bueno que haya silencio. Es el filósofo, ¿verdad? El poeta que quiere silencio. Y entonces dijo que tenía que ser de aquel lado del río Jaina. Hoy no sé si se llama Lavapié, lo que sea por allá. Para ese tiempo eso era muy lejos. Era precisamente. En el interior del yo país. pienso que ese fue el argumento para que no se apoyara a Andrés Avelino en esa. De tal manera, y en conclusión, que a veces en la dictadura, los dictadores apoyan proyectos intelectuales. Proyectos intelectuales. Esos proyectos intelectuales pueden ser conservadores o progresistas.
o las dos, o ambas cosas a la vez. Porque las cosas no son ni frías, ni calientes, ni blancas, ni negras, ¿no? Correcto. Entonces, ahí me parece a mí que el régimen de Trujillo toleró a los filósofos en la medida en que no cuestionaban su régimen. Sí. Y Avelino se cuidó de eso. Sí, eso es, se cuidó. Hay otros que tenían inquietudes sociales y las expresaban, como el caso de Bosch, que usted mismo refería, el caso de Pedro Mir, el caso de Juan Isidro Jiménez y otros, que entonces ya no eran simpáticos al régimen y por lo tanto no era posible que hicieran su vida intelectual en el país en condiciones, ¿verdad?, de sobrevivir. Pero bueno, profesor, qué bien. Yo quisiera que volviéramos para hacer algún énfasis en el tema de la objetividad, en el pensamiento del profesor Avelino, porque yo creo que es muy importante desarrollar un poco esa idea de la objetividad, profesor. Sí, por supuesto. Cuando, ¿verdad? Hablé ya hace un rato acerca de que para Avelino una categorial es una especie de objetividad absoluta, ¿verdad? Es importante explicar un poco mejor los términos involucrados en esta definición, ¿verdad? Porque ese tipo de objetividad no excluye en absoluto la subjetividad. ¿Qué entiende Avelino por objetividad en este contexto? Él entiende por objetividad lo que en la fenomenología husserliana se denominó trascendencia. ¿Verdad? Término importante. ¿Por qué? Porque sí, ¿verdad? Es algo separado, trasciende, ¿verdad? El objetivo trasciende, pero ¿qué es lo que trasciende? Trasciende al yo, al sujeto. Entonces ahí vemos que en esta concepción de trascendencia, que es objetividad, es siempre una trascendencia definida en relación a un sujeto. A lo que Avelino va a denominar, siguiendo con la misma terminología, inmanencia. Esto es sumamente importante para entender un aspecto fundamental de la metafísica categorial de Avelino, y es su noción de intuición. De las cosas más originales que se encuentran en su pensamiento es la idea de que toda experiencia es experiencia no sensible. Choca un poco con el sentido común, porque cuando hablamos de experiencia, lo que nos remitimos es a algo empírico, sensible. Pero Avelino no. Cuando yo tengo experiencia de un objeto, no es el objeto sensible como tal, sino de la categorial que me permite conocerlo. Entonces, ¿qué dice Avelino que sucede en ese proceso de experiencia? Ya, ¿verdad?, escribió él en sus prolegómenos a la única metafísica posible, que en la experiencia lo que hace el yo es que cuando intuye, aprehende la categorial, que es trascendente al sujeto, la interioriza, ¿verdad? La hace inmanente. Y es cuando pasa de lo trascendente a lo inmanente que llega a captar la esencia del objeto. Entonces, precisamente eso es lo que Avelino comprende como objetividad, aquella trascendencia, que luego en relación con el yo, que es inmanencia, la incorpora para poder relacionarse con el mundo que les rodea. Es importante también, Álvaro, algo que tú expresaste en una exposición a la cual le invité para que compartiera con estudiantes de filosofía estas ideas, ¿no? Y es la relación que tú pudiste descubrir, que no se había planteado, por lo menos que hemos conocido, entre el pensamiento de Avelino y Hegel, el idealismo hegeliano, la dialéctica. Sí, ese es un punto muy importante. Yo me vi el semestre pasado realizando unas investigaciones acerca de la filosofía de Andrés Avelino. Me encontré con un detalle muy peculiar, que en la obra que había mencionado previamente, Prolegómenos a la única metafísica posible, él dice que los dos metafísicos más grandes de la historia de la filosofía fueron primero Platón y luego Hegel. Entonces ahí, ¿verdad?, indagué un poquito más y encontré
cosas bien interesantes. A pesar de las críticas que hacía Avelino a Hegel, ambos compartían algo muy importante, que es la noción de una filosofía totalizante. Ambos tenían como ideal teórico lo absoluto. Y ya vemos precisamente que hablaba de la categoría como objetividad absoluta, y precisamente el idealismo hegeliano se le conoce como idealismo absoluto, que versa sobre el conocimiento absoluto. También, otra conexión súper importante es esa idea de la mediación, de cómo lo particular, lo inmediato, lo sensible está mediado por lo no sensible, lo universal, que como vimos en la noción de experiencia de Avelino es sumamente importante. Profesor, usted no me va a creer, pero mire, se nos fue el tiempo. Qué rápido. Qué barbaridad, ¿eh? Qué Wow, mire, en Dialéctica nosotros estamos muy agradecidos por esta visita suya y por traernos al profesor Álvaro Ramírez. Wow, qué desenvolvimiento, ¿verdad? Qué exposición tan interesante sobre la filosofía de Andrés Avelino. Usted va a tener que volver por aquí, ya usted forma parte de Dialéctica. Con el invitado también, porque no vengo solo a hablar de Avelino, sino con él. No, fíjese que en las universidades encontramos, hace unos días me dice un estudiante, me para en el pasillo en la universidad, profesor, ¿qué libro usted está leyendo ahora? Digo, mira, estoy leyendo sobre el desarrollo humano del profesor Amartya Sen. Ah, qué bueno, yo estoy leyendo Las venas abiertas de América Latina. Eduardo Galeano, oiga eso. Pero mira qué bien, para que vea que en las universidades aparecen estudiantes inquietos, interesados en el estudio de la filosofía. Qué bueno, ¿eh? Y entonces Dialéctica puede ser perfectamente un escenario para el desarrollo y cultivo de esas mentes y de esas aspiraciones. Profesor, muchas gracias por su participación en Dialéctica. Gracias Maestro, a usted. muchas gracias, y ya usted sabe que aquí estamos siempre a sus órdenes. Y a ustedes agradecerles que nos acompañaran y convocarles para un nuevo programa. Hasta luego.